minutos con atención al jefe de Gobierno de Andorra, don Jaume Bertomeu, pero antes de escuchar al señor Bertomeu, voy a darle la palabra a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a quien todos ustedes conocen, pero lo que seguramente es una circunstancia más desconocida para el gran público de su currículum es que durante 8 años ha sido miembro del Tribunal Constitucional de Andorra. Así que, cuando quiera, señor Herrero de Miñón, puede tomar la palabra en el atril. Señoras y señores, nuestro amigo San José me ha pisado la sorpresa. Primero, el decir que iba a presentar al cap de Govern de Andorra y segundo, explicar por qué lo voy a presentar, por mi relación vieja con Andorra. En todo caso, me cabe efectivamente el honor de presentar al señor Jaume Bertomeu Casany, jefe de Gobierno del Principado de Andorra, nacido en 1954, abogado desde 1982 del Colegio de Abogados de Andorra, en cuya junta directiva participó desde 1986, y donde ha dedicado una especial atención al problema de los derechos humanos, de donde lo ha proyectado a foros más amplios, como es el Consejo de Europa, en cuya asamblea parlamentaria ha participado largamente y donde ha presidido una comisión dedicada al problema de los derechos humanos y también ha participado en nombre del Consejo de Europa en la comisión, o mejor dicho, en el grupo de Estados en lucha contra la corrupción, como representante de los parlamentarios de dicha asamblea consultiva y donde ha presidido una comisión referente también al problema de los derechos fundamentales. El señor Bertomeu es un político andorrano, diputado desde 1993, es decir, desde que existe una representación democrática homologable a la del resto de Europa, y digo homologable porque representación democrática en Andorra probablemente existe antes que en la mayoría de los países europeos, a la altura que cada tiempo exigía, pero que se remonta unos 1000 años para atrás. El señor Bertomeu participó decisivamente en el proceso constituyente de Andorra, que dio a luz la Constitución Democrática de 1993, y después ha sido el fundador y el alma del Partido Socialdemócrata del Principado, que ganó las últimas elecciones del 2009 y que ha llevado a la jefatura del gobierno de dicho país al señor Bertomeu. ¿Por qué le presento yo? La razón formal ya lo ha dado nuestro amigo San José, por una vieja relación con Andorra. Yo participé colateralmente también en el proceso constituyente. Fui abogado de la banca extranjera en el Principado, recibí el botón de oro del Colegio de Abogados que entonces me impuso el ahora embajador señor Pujadas, y después fui designado por el obispo copríncipe miembro del Tribunal Constitucional, donde he servido como andorrano funcional durante 8 años. Y eso me da cierta autoridad para hablar de las excelencias de Andorra y, de paso, de las excelencias de su presidente del Gobierno. Efectivamente, yo soy amigo de Bertomeu, como fui amigo de sus antecesores, a los que presenté en otros foros madrileños, al señor Pintat e incluso a su antecesor, el señor Forné. Pero lo importante no es solo honrarse con una amistad personal, sino honrarse, y en mi caso me encuentro muy honrado, con el conocimiento y el afecto que he trabado con Andorra y con los andorranos. Andorra es verdaderamente una excepción y por eso atrae curiosidad, como demuestra la nutrida y excediente audiencia de este acto. Andorra tiene una peculiaridad institucional, una peculiaridad económica y una peculiaridad cultural. La peculiaridad institucional pasó un momento de crisis
cuando se trató de modernizar las estructuras de Andorra en 1993, y el desafío se salvó con perfecto éxito, porque Andorra conservó su peculiaridad institucional, homologándose constitucionalmente con las democracias de nuestro entorno europeo. Y ha conservado sus peculiaridades económicas y culturales que ahora es necesario adaptar a las exigencias de la altura del tiempo. Y esa es la ingente tarea que tiene por delante el Gobierno que preside el señor Bartomeu, nuestro orador de hoy. ¿Cómo se va a resolver ese desafío? Yo apuesto que por el buen camino y con buen éxito. Hará falta introducir un plus de seguridad fundamentalmente jurídica. Toda la seguridad es jurídica y lo demás son ilusiones. La seguridad jurídica debe reafirmarse, debe consolidarse, y es esa seguridad la que permitirá atraer mayores inversiones, mayor turismo, mayor bienestar para Andorra y para sus visitantes. Esa seguridad exige también, y estoy seguro que por ahí van las intenciones y ya las acciones del Gobierno Bartomeu, un plus de transparencia. Y es claro que eso no se consigue sino con una mayor homologación económica, jurídica y política con el entorno europeo en que se inserta el Principado. Una homologación que sin duda deberá siempre tener en cuenta que Andorra es un microestado y como microestado necesita también mantener algunas diferencias dentro y algunas excepciones dentro de una homologación global. ¿Pero qué digo? ¿Andorra es un microestado? Déjenme para terminar que les cuente que los andorranos son tan cordiales, la hospitalidad andorrana tan buena, el paisaje tan excelente, que cuando hace unos años reunimos a los presidentes de cerca de 60 tribunales constitucionales europeos y extraeuropeos en Andorra, el representante de un ilustre país escandinavo estaba tan entusiasmado que terminó diciendo: esto es casi tan grande como Australia. Y a lo mejor tenía razón. Por todo ello, el señor Bartomeu tiene la palabra. Muchas gracias por estas palabras que, como nacen de la amistad, decididamente pueden ser un poco exageradas en relación a mi actividad hasta la fecha. En todo caso, seguro que son de un andorrano no funcional, sino de un andorrano de corazón. Señoras y señores, agradezco la invitación de Nueva Economía Forum para poder dirigirles estas palabras. Esta invitación surge, como decía don Miguel Herrero, en un momento muy especial para nuestro país, para nuestra economía y también, y de eso vamos a hablar, para nuestro sector financiero. Estamos encauzando una profunda reforma de normas y situaciones que hasta hace bien poco habían definido el perfil de nuestro país. Un perfil que partía de las excepcionalidades y a menudo, permítanme decirlo así, nos llevaba a una verdadera caricatura. ¿Por qué hablamos de excepcionalidad en nuestra organización institucional y política? ¿Y por qué he querido dar este título a una intervención como esta? Miren ustedes, Michel Campdesu, conocido como gobernador honorario hoy del Banco de Francia y antiguo responsable de las instituciones monetarias internacionales, realizó un informe para Andorra y nos hablaba en el año 2005 que Andorra tenía todo el interés en poner de manifiesto su voluntad de progresar rápidamente hacia el derecho común internacional en cuestiones financieras. Esta decisión, sigo citando al señor Campdesu, sería la más sensata en este momento
en el que las conmociones experimentadas por la economía internacional hacen que hoy aquellas especificidades financieras que hasta hace bien poco habían contribuido al atractivo de Andorra ahora se vuelvan cada vez más contra ella. Esto nos lo decía en diciembre del 2005. Lamentablemente, estos buenos y sensatos consejos no fueron escuchados y Andorra habrá tenido que esperar 4 años y la alternancia en el gobierno entre liberales y socialdemócratas para poner manos a la obra y abandonar esta excepcionalidad y manifestar su clara voluntad de avanzar hacia unas relaciones normales con el entorno europeo. Habíamos perdido el tiempo como país con muchas tergiversaciones y excusas y esto nos llevó en febrero del año pasado al borde de una grave crisis constitucional cuando el presidente de la República Francesa y también jefe del Estado de Andorra, a partir de la Constitución a la que hacía referencia don Miguel Herrero hace un momento, nos dijo, nuestro jefe del Estado nos dijo, que tendría que revisar su papel institucional si los andorranos no dejábamos la excepcionalidad para acceder a la normalidad. Y esta es la cuestión. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la misma Unión Europea, nuestros Estados vecinos, Francia y España, querían y defendían desde hacía tiempo, pero especialmente en febrero del año pasado, un nuevo sistema financiero internacional sólido, transparente y ético. Además, este objetivo había sido recordado el 22 de febrero en Berlín, siguiendo la línea que marcaba precisamente el presidente Nicolas Sarkozy. Un objetivo, señalaba, y le cito, que pasaba por erradicar los paraísos fiscales. Es la misma línea de recomendaciones que se concretaron en la reunión del G20 en Londres, el 2 de abril también del año pasado, en una declaración en la cual se decía claramente que la era del secreto bancario quedaba detrás nuestro. Era una declaración dura y clara que debíamos captar en el sentido más literal de la palabra. Porque, a mi entender, lo que se estaba reprochando a nuestro país no era que no trabajáramos en la lucha contra el blanqueo de dinero y contra las finanzas destinadas a favorecer el terrorismo. Y en Europa sabían y saben que esto Andorra lo hace y lo hace bien. Lo que se nos reprochaba entonces, y esto se convirtió en una cuestión fundamental para nuestro país, era la necesidad de fortalecer una buena colaboración financiera con Europa en el intercambio de información administrativa a nivel fiscal. Y esta ha sido la cuestión en la que hemos estado trabajando durante los últimos 10 meses. Una cuestión que es esencial también para el futuro de la inversión extranjera en Andorra. Los operadores franceses y españoles, los operadores europeos en general, los empresarios que se plantean invertir en nuestro pequeño gran país, necesitan, como acaba de recordar don Miguel Herrero, entre otras cosas, seguridad jurídica. Seguridad jurídica y, déjenme decirlo también, aprovecharse de un diferencial fiscal. Un diferencial fiscal que sea homologable, en el sentido que permita el establecimiento, la firma de convenios para impedir la doble imposición. Y esta es hoy la prioridad de nuestro Gobierno y creo también del sector financiero andorrano, al que hay que reconocerle equilibrio y sentido de la responsabilidad. Nuestro objetivo es mantener la conexión europea con el sistema de compensación interbancaria internacional, desde la seguridad jurídica y desde la transparencia. Precisamente por esto, nuestra actuación en los últimos meses se ha orientado a cumplir los compromisos con la OCDE. Nuestro Parlamento adoptó el 7 de septiembre del año pasado una ley que autoriza el intercambio de información fiscal previa petición. Una petición que no puede ser genérica, sino que ha de ser concreta sobre una persona sometida a una inspección tributaria y concretada, es decir, que reúna una serie de requisitos, entre los cuales la prohibición clara de cualquier retroactividad. Nuestro Gobierno ha negociado y firmado entre septiembre del año pasado y febrero de este año
17 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal previa solicitud. Hemos firmado acuerdos con Francia, con Portugal, con España. Son, en palabras de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, acuerdos de calidad porque se trata de acuerdos con países con los que tenemos realmente un flujo de relaciones económicas y financieras importantes. Y hemos firmado también con otros países de la Unión Europea, como son Austria, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia. También lo hemos hecho con otros países como Noruega, Islandia, Liechtenstein, San Marino, Mónaco, Argentina, las Islas Feroe y Groenlandia. Y a día de hoy tenemos negociaciones abiertas con Alemania, Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos estos acuerdos que se han negociado y firmado adoptan los principios generales redactados por la OCDE y en estos acuerdos se definen los impuestos objeto de intercambio de información. Insisto en que las peticiones de intercambio de información deben formularse de la forma más detallada posible y que han de incluir, entre otras cosas, la identidad de la persona que es objeto de un control o de una investigación y también la finalidad tributaria para la que se solicita la información. Esto quiere decir que no se admiten las demandas genéricas de listas de personas. Los acuerdos también establecen la posibilidad de rechazar una solicitud. Así, en primer lugar, no se obliga a proporcionar información que desvele secretos comerciales, empresariales o industriales y no se obliga a obtener o proporcionar información que pueda desvelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado o cualquier otro representante legal. También Andorra puede denegar finalmente una solicitud de información cuando el hecho de desvelarla pueda ser contrario al orden público. Esta es una brevísima síntesis del acuerdo de intercambio de información que firmamos en enero de este año con el Gobierno del Reino de España y es un acuerdo para nosotros, lo decía hace un momento, especialmente importante, no solo por la vecindad y la fuerza de nuestra relación histórica con España, sino también porque a partir del momento en que el acuerdo sea efectivo, podemos razonablemente pensar que será el 1 de enero de 2011, Andorra va a salir de una lista de territorios a los que remite la Ley 36/2006 de medidas para la prevención del fraude fiscal, ley de 29 de noviembre de 2006. Estamos ya fuera de esta lista, objetivamente, y estamos también fuera de la lista de la OCDE desde el mes de febrero. Al firmar los últimos acuerdos, 17 en total, como he dicho, salimos de esta lista de la OCDE y hemos iniciado un verdadero cambio de paradigma que no ha sido psicológicamente fácil, sino más bien complejo en nuestro país, cambiar una manera de hacer banca y de trabajar en el ámbito económico y financiero, pero hemos conseguido así salir de la excepcionalidad y acercarnos a lo que podemos definir como normalidad. ¿Y por qué hablamos de normalidad? Hablamos de normalidad porque hemos avanzado por un camino que nos lleva no hacia una asimilación forzada a unas instituciones europeas, sino a la buena relación de lealtad y buena vecindad con nuestros vecinos. Siguiendo los consejos de Michel Campdesus, Andorra está dotándose de normas claras y que dan confianza a los agentes económicos y quiere avanzar hacia una legislación que facilite la inversión extranjera en el sentido positivo, que sea una aportación a la creación de riqueza y que se contraponga a una economía a veces demasiado fundamentalmente orientada a la especulación. Es por ello que el 22 de abril y el 13 de mayo, hace pocos días, nuestro Parlamento ha ratificado ya los primeros 10 acuerdos de intercambio de información fiscal, los acuerdos de Austria, Países Bajos, por ejemplo, también los de España, Francia, Portugal, Bélgica y Argentina. Nos parece, y lo digo sin petulancia, que hemos avanzado mucho en un año, solamente en un año, para que las relaciones con el exterior sean normales. Con la firma de estos acuerdos iniciamos la segunda fase de la adaptación andorrana,
que será el inicio de las negociaciones para unos acuerdos que puedan impedir la doble imposición. Para llegar a esta segunda etapa de la normalidad, estamos trabajando el Parlamento y el Gobierno en una reforma fiscal interna, en una reforma tributaria, que permita a las empresas establecidas en Andorra operar desde allí y prestar bienes y servicios, exportarlos, sin estar sometidos a impuestos disuasorios. Esta reforma va a permitir no solamente a los empresarios andorranos, sino a los empresarios europeos, plantearse un nuevo escenario empresarial en el cual, desde la seguridad jurídica, en un entorno jurídico estable, puedan facilitar inversión que reactive la economía de nuestro país. Esta es la doble dirección en la que estamos trabajando: dar confianza a los agentes económicos internos y también a nuestros interlocutores internacionales. Y querría también recordar aquí, en este Nueva Economía Forum, la importancia que tiene en nuestro país no solamente el comercio y el turismo, sino también el sector bancario, al cual siempre hemos defendido, y que estoy convencido de que con estas reformas va a haber reforzado su papel y su credibilidad en el escenario financiero internacional. Lo estamos haciendo abriendo la posibilidad de acudir a los mercados financieros europeos en igualdad de condiciones, cosa que hasta ahora no sucedía. Y fíjense si lo que estoy diciendo tiene una concreta exposición en la realidad de esta avanzadilla hacia la normalidad, que hoy tenemos 2 bancos andorranos que están llevando a cabo su entrada en el mercado financiero español mediante la adquisición de entidades ya instaladas en la península. Eso es para nosotros, dicho sea sin estridencias, una verdadera revolución. Desde esta perspectiva, la relación estratégica con la Unión Europea resulta para nosotros fundamental para reactivar, para relanzar, para promover una nueva actividad económica. Por ello, nuestro Gobierno se plantea un acuerdo de asociación con la Unión Europea a partir de recoger lo que establece el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que ha pasado a ser el artículo 8 del Tratado de la Unión. Este artículo habla, y lo voy a leer rápidamente, de lo siguiente: la Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad. Y sigue diciendo, estos acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones recíprocas, así como la posibilidad de realizar acciones en común. Y finalmente hay una declaración que también cito y que nos dice: la Unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña dimensión territorial que mantienen con ella relaciones específicas de proximidad. Esta es nuestra apuesta: conseguir unas relaciones preferentes con la Unión Europea y hacer desde la normalidad una verdadera transformación en las relaciones económicas de nuestro microestado con la Unión Europea. Este es el escenario en el cual estamos trabajando y en el que estamos convencidos que vamos a encontrar muchos aliados entre nuestros vecinos y entre el conjunto de los países que están trabajando en la Unión Europea. Ya para concluir, tengo que decir que tenemos confianza en la solidez de nuestro sistema financiero y también, y de manera importante, en la actuación supervisora de nuestro Instituto Nacional Andorrano de Finanzas, al que estamos reforzando, dotándole de más competencias para que pueda participar claramente en materia de supervisión internacional con sus interlocutores, los bancos estatales de los países vecinos. Voy a acabar citando al viceprimer ministro belga y ministro de Finanzas en funciones, Didier Reynders, que fue nuestro interlocutor en la negociación del acuerdo de intercambio de información fiscal entre Andorra y Bélgica, y con el que he mantenido diversas conversaciones sobre el futuro de nuestro pequeño país. En unas declaraciones que efectuó en el mes de febrero, decía,
y lo voy a citar, ningún Estado puede justificar su actividad bancaria o financiera pretendiendo defender evasores. Si una plaza financiera quiere aún atraer capitales mañana, tendrá que hacerlo mediante la competitividad de sus servicios y no por su eventual capacidad de ayudar a la gente a evadir el impuesto. Nosotros compartimos este planteamiento. Lo que Andorra quiere es mantener la competitividad del sector financiero y reforzar la excelencia de sus servicios. Y lo quiere hacer dando confianza a sus clientes y respetando la buena relación y la reciprocidad con sus vecinos. Creo que puedo decir, y con esto voy a terminar, que los conceptos de normalidad y de acercamiento a Europa aplicados a Andorra son la vía para solucionar muchos de los retos que mi pequeño país tiene planteados. Son el camino que nos va a dar confianza para afrontar un futuro en positivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Bertomeu. Vamos a comenzar aquí el turno de preguntas. Recuerden que pueden hacer llegar sus cuestiones hasta la mesa del moderador a través de las tarjetas que tienen depositadas en sus mesas y con mucho gusto se las trasladaremos a nuestro invitado. Señor Bertomeu, el papel y la importancia de España en este momento con respecto a Andorra, más allá de la retórica diplomática al uso, en términos realistas, ¿cuál es? El papel y la importancia de España. Miren ustedes, el papel es un papel extremadamente importante en la medida en que estamos unidos con España no solamente por los lazos culturales e históricos, sino también, además, desde la Constitución tenemos erigido en principio constitucional mantener y reforzar el espíritu de buena relación con Francia y España. Entonces, para nosotros eso es un objetivo no solamente políticamente estratégico, sino constitucionalmente obligado. Esto quiere decir que, trasladado al mundo de la economía, que tenemos muchas inversiones españolas en Andorra, que deseamos que esta evolución hacia la normalidad nos permita mantener y reforzar este flujo de inversiones y también, como decía hace un momento, que desde Andorra se pueda trabajar normalmente sin cortapisas con España. Esta es la orientación. Es decir, que yo creo que es un papel muy importante. ¿Y cómo son, señor Bertomeu, sus relaciones con los partidos políticos españoles? Por una parte, no voy a desvelar ningún secreto, nuestro partido es miembro de la Internacional Socialista, como lo es el Partido Socialista Obrero Español, y tenemos una relación excelente en el seno de la Internacional Socialista y también una relación bilateral con reuniones periódicas entre responsables de nuestras fuerzas políticas. Esto no excluye que tenemos desde hace años buenas relaciones con el conjunto de fuerzas políticas españolas. Especialmente tampoco va a sorprender, me imagino, con los partidos catalanes con los que estamos unidos no solamente por vínculos de vecindad o de proximidad, sino también de identidad cultural y lingüística. ¿Cómo está afectando la crisis, señor Bertomeu, a Andorra, la crisis económica? La crisis económica en estos momentos la estamos sufriendo a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria que también teníamos. La construcción ha caído de manera muy importante y esto nos lleva a dos fenómenos. En primer lugar, una pérdida de habitantes. Hemos perdido, por ejemplo, en los últimos meses el 3% de la comunidad portuguesa que residía en Andorra. Esto ha conllevado también una caída en el consumo interno y si a ello, que ya añadimos la situación económica internacional y especialmente la de nuestros dos grandes vecinos, pues esta
esta situación en la cual el consumo se retrae, pues también se nota en que no solamente hemos perdido visitantes, pero sobre todo hemos perdido la capacidad económica de nuestros visitantes. Sigue viniendo mucha gente a Andorra, pero se nota que consumen menos. Esto nos tiene que preocupar porque Andorra, vuelvo, me parece, a la primera pregunta, la evolución económica de Andorra en la segunda mitad del siglo pasado estuvo claramente inducida por la evolución económica española en general, ¿no? Desde Andorra experimentó la aparición del 600, para ir a buscar una anécdota, y siempre ha ido avanzando en su crecimiento económico como lo hacía nuestro vecino del sur. A partir del momento en que, desgraciadamente, la crisis económica es importante en España, nosotros inevitablemente vamos a sufrir las consecuencias de esta crisis. Se habla del turismo. ¿Qué peso tiene el turismo en el sector de la economía de Andorra y qué mejoras se plantean desde el Gobierno en este enclave estratégico? En clave estratégica, el turismo nosotros creo que lo tenemos especialmente bien consolidado en lo que concierne a la temporada de la nieve, en invierno. No hemos conseguido un buen posicionamiento o un posicionamiento suficiente en el turismo de temporada no hibernal. Estamos trabajando en ello y tenemos una apuesta decisiva que está funcionando muy bien, pero que, como es normal, también ha tenido emulaciones en otras latitudes, que es la cuestión del termalismo, que era una cuestión histórica en Andorra y que con nuestra gran instalación que estamos ampliando ahora de Caldea hemos conseguido un gran nivel de aceptación en la clientela. A partir de aquí, ¿cuál es nuestra dificultad? Tenemos un parque hotelero magnífico a unos precios realmente competitivos, pero la mejora, paradójicamente, la mejora de las relaciones por carretera desde Cataluña y desde Aragón hacia Andorra nos resta no visitantes, pero sí turistas en el sentido estadístico. Es decir, la gente viene a Andorra, pero pernocta poco en Andorra, ¿no? Esta es la cuestión en la que están trabajando nuestros expertos ahora. Bueno, se ha hecho referencia a la relación que tiene Andorra con Bruselas, con la presidencia de la Unión Europea, y me gustaría que pudiera ahondar un poco más en ello, cómo va avanzando esa relación con la nueva estructura organizativa de la Unión Europea. Sí, quizá en la intervención inicial tampoco podía resumir lo que su pregunta me va a facilitar ahora la exposición. Nosotros estamos unidos desde 1990 con la Comunidad Económica Europea a través de un acuerdo comercial que firmamos desde el Gobierno en aquel momento. Y este acuerdo comercial supone una unión aduanera de Andorra con la Comunidad Europea en todo el ámbito de los productos industriales, no así en los productos agrícolas, en los que seguimos siendo un país tercero en la nomenclatura de la Unión. Nosotros queremos avanzar hacia un acuerdo de asociación. Citaba hace un momento el Tratado de Lisboa. Este acuerdo de asociación ha sido históricamente en las relaciones de la Unión Europea con los países no miembros una antesala de la adhesión plena. Grecia transitó por un acuerdo de asociación y, como ustedes saben, Turquía está todavía en esta fase de un acuerdo de asociación. Nosotros queremos un acuerdo de asociación ad hoc, es decir, exactamente lo que dice esta declaración del Tratado de Lisboa. Estamos trabajando en el concepto de vecindad interior. Ayer al mediodía tuvimos un almuerzo de trabajo con el secretario de Estado español para cuestiones europeas, con Diego López Garrido. Hemos trabajado mucho esta cuestión con el ministro Moratinos y vamos orientados a reforzar
nuestro papel desde el acuerdo comercial más un acuerdo de cooperación que también tenemos hacia un acuerdo de asociación que nos permita una mayor adaptación al mercado interior, con una limitación. De ahí la necesidad de que el acuerdo sea asimétrico, que es que Andorra es un microestado, como también lo son San Marino, Mónaco, Liechtenstein, y la implantación mutatis mutandis de las 4 libertades no sería físicamente asimilable ya o demográficamente por Andorra. No se puede aceptar una libertad de circulación e instalación de personas en un espacio físico tan reducido como el nuestro. Como jefe de gobierno de Andorra, señor Bertomeu, ¿qué inversiones son las que más le interesan en este momento para su pequeño país? Bueno, la respuesta rápida sería todas, pero una vez dicho esto, a nosotros nos interesa, precisamente hablaba de nuestra exiguidad física geográfica, inversiones en el sector servicios, porque no podemos aspirar a inversiones claramente en el sector industrial, porque no tenemos suelo para poder facilitar la instalación de industria, incluso ni pequeña industria. Entonces, a nosotros todo lo que sea desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación y poder facilitar en Andorra la instalación de despachos profesionales que, por la vía a la que me he referido en la exposición inicial de la reforma de nuestro sistema impositivo, pues puedan exportar bienes y servicios desde Andorra hacia el exterior, sería lo que razonablemente nos va a ayudar no solamente a relanzar la economía, sino también a impedir que nuestra juventud, que se está formando en las universidades especialmente españolas y francesas, pueda tener una salida profesional desde su pequeño país. Ha hecho referencia en su intervención a 2 bancos andorranos que tomaban posiciones en el sector bancario español. ¿Podría concretarnos qué bancos son y en qué bancos españoles toman posición? Mire usted, hasta donde yo conozco los expedientes de tramitación, se trata del grupo bancario Ambank, que está tomando posiciones en un banco de origen suizo, pero instalado en España, y de Banca Privada de Andorra, que está trabajando en la reforma del Banco de Madrid. Estas son las operaciones que ya han salido incluso en la prensa económica de nuestro país y creo que también en la española. ¿Cuántos ciudadanos están censados en Andorra? Estamos revisando las estadísticas, pero yo lo situaría entre 72 y 73.000. ¿Y qué tasa de paro tiene en este momento en su país? Tenemos una tasa de paro del 5%, pero no nos podemos quedar en esta referencia. No es real, es superior, porque hablaba antes de la pérdida de residentes portugueses, por ejemplo. Nosotros durante años, nuestro país ha vivido de estar de espaldas a la realidad social en esta cuestión también. No teníamos paro porque cuando se daba una crisis cíclica en la construcción o en otros sectores, las personas que normalmente estarían en paro regresaban a su país, normalmente España o Portugal, y entonces esto nos falseaba las estadísticas, ¿no? Ahora el paro ha llegado ya a familias andorranas que no pueden regresar a su país, porque su país es el nuestro, que es el suyo, que es Andorra, ¿no? Y hemos tenido por primera vez desde que estamos en responsabilidad en el Gobierno de establecer un primer subsidio de paro que no existía en Andorra, y todavía no existe una ley del subsidio de paro. Se está preparando un texto legal. ¿Cuál es, señor Bertomeu, su mayor reto desde el puesto que ocupa de jefe de gobierno de Andorra? A ver, el mayor reto será conseguir este acuerdo con la Unión Europea y, sobre todo, que
la normalidad a la que aspiramos y por la que trabajamos sea bien recibida y entendida por nuestros vecinos, porque si no tenemos esta buena sintonía con nuestros vecinos, difícilmente podremos cambiar el paradigma y reformar definitivamente nuestro papel. Yo creo que en la intervención inicial de don Miguel Herrero ha quedado claro que en un momento de crisis muy difícil, en el año 92-93, conseguimos reforzar y consolidar nuestra presencia como Estado en la comunidad internacional, pero si no realizamos también esta transformación económica, vamos a tener muchos problemas de consolidación de nuestro proyecto nacional incluso, ¿no? Por eso este es un reto complicado y muy vasto, pero a la vez claramente concretado en el cambio de modelo económico. Desde el público, el señor Sokolov le pregunta con qué países se han suscrito acuerdos de intercambio de información en materia fiscal. Creo que ha hablado de 17 acuerdos. ¿Y de cuántos acuerdos han entrado ya en vigor? Empiezo por el final. Todavía no ha entrado ninguno en vigor. Nosotros hemos ratificado, nuestro Parlamento nos ha ratificado 10 de los 17. Los 7 restantes no es que no los quiera ratificar, es que todavía no los hemos enviado a tramitación parlamentaria, ¿no? Todo está previsto en nuestro calendario para que entren en aplicación a partir de 1 de enero del año que viene. Este es el acuerdo parlamentario al que llegamos. De todas maneras, esto no depende únicamente de nosotros, porque como usted sabe, en estos acuerdos bilaterales entran en vigor cuando se produce la segunda de las ratificaciones. Actualmente nosotros no tenemos conocimiento que ningún otro parlamento haya ratificado los acuerdos. Ayer, hablando con la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, nuestra amiga Teresa Conillera nos decía que ya estaba avanzando la tramitación en el Congreso del acuerdo entre Andorra y España. Luego tendrá que ir al Senado. Imaginamos que el calendario es el que le decía, 1 de enero del año que viene. Sobre esto trabajamos. Sí, Alberto Castillo, director del semanario Gente, le dice en qué medida el recorte de inversiones anunciado por el presidente Zapatero, en lo que se refiere a infraestructuras, puede afectar a los planes de desarrollo de Andorra, por ejemplo, el aeropuerto de Lérida. Mire, sinceramente desconozco la concreta aplicación de este recorte a determinadas obras de infraestructura. Una que sí que ya hemos sabido que nos va a afectar es las obras del tramo de carretera que no está transferido a la Generalitat, que va desde nuestra frontera hasta Sedurgel. Hay unas obras importantes de ampliación del eje de esta carretera y parece ser que van a sufrir cierto retraso, ¿no? En el tema del aeropuerto de Lleida, seguramente también era necesario modificar y ampliar la carretera de acceso y quizá también esto sufra algún retraso, pero no sabría decírselo, ¿eh? Carlos Cano, del Máster del País, dice ¿qué ha impulsado a Andorra, a diferencia de otros paraísos fiscales, a querer dejar de ser uno de ellos? Mire, claro, en primer lugar, una opción política. Hablaba en la intervención inicial que habíamos, consideraba yo, perdido 4 años en tergiversaciones y excusas. Andorra tenía que hacer una opción, o ser un paraíso fiscal, en una expresión coloquial que no se corresponde con la realidad, un paraíso fiscal con todas las de la ley, es decir, una isla del Pacífico enclavada en los Pirineos, o bien decidir de jugar lealmente la transparencia y salir de la zona gris. Y esta ha sido nuestra opción política compartida por la mayoría de ciudadanos. Nosotros no queremos organizar nuestro país sobre la base de una competencia desleal. Eso es lo que nos impulsó a nosotros y a los ciudadanos a darnos su apoyo. Y también voy a decir que nosotros estábamos en esta línea desde el año 2001. Es decir,
No apareció esta cuestión en el debate político interno andorrano en el año 2009, sino que eran las terceras elecciones legislativas en que se debatía, se discutía y se opinaba sobre la necesidad de llegar a un acuerdo que nos permitiera desde la normalidad trabajar sin ser siempre situados en listas de lo que voy a definir como malas compañías. Le piden también su opinión sobre la encuesta publicada el pasado domingo por La Vanguardia, según la cual un 37% de catalanes votarían sí a la independencia. Mire, yo no le voy a decir que soy agnóstico en cuestiones de política catalana, pero he dicho antes que tenemos mucha relación con Cataluña y un gran respeto por las decisiones que adopte el pueblo catalán, pero nosotros nunca hemos querido ni interferir, ni aún menos intervenir en debates de política catalana. Yo participo en reuniones del Partido de los Socialistas de Cataluña cuando se nos invita y damos nuestra opinión sobre cuestiones de política internacional como las de relación con la Unión Europea, pero en política catalana o española estrictamente nosotros tenemos por norma no intervenir. Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, dice: ¿en qué se diferencia la banca de Andorra de la banca de Luxemburgo? ¿Por qué Andorra no es miembro de la Unión Europea? Bueno, la segunda parte de la pregunta casi me responde la primera. La diferencia entre nuestra banca y la de Luxemburgo es que la nuestra todavía no tiene pasaporte comunitario. Es decir, nuestra banca estaba, como el país, en determinadas relaciones de procedencia, es decir, si una banca estaba ubicada en un paraíso fiscal, pues esto le comportaba unas ventajas en su relación con la clientela, pero unos inconvenientes enormes a la hora de tener un planteamiento internacional. Estamos trabajando, el Gobierno y la banca, en cambiar esta situación, y a partir de que Andorra se acerque con profundidad a la asociación con la Unión Europea, yo creo que el papel de nuestro sector financiero se va a reforzar, ya lo he dicho antes, pero también va a cambiar, ¿no? Entonces, claro, Luxemburgo juega claramente con ventaja en relación a nosotros porque es miembro fundador de la Unión Europea y nosotros estamos inmersos en nuestra vecindad interior con la Unión Europea. Desde la opinión, dicen, culturalmente hablando, ¿qué está haciendo con el Ministerio de Cultura español? Entiendo qué colaboración tienen, qué futuro tienen y qué vínculos existen en este momento. Bueno, Andorra tiene un acuerdo de educación con España. Históricamente, buena parte de los andorranos hemos estado recibiendo enseñanza y formación a partir del modelo educativo español. También tenemos escuelas francesas y nuestra escuela pública propia andorrana. Tenemos una relación intensa, insisto, con la educación. Existe un instituto de bachillerato español en Andorra. Existe también escuelas primarias en Andorra con dificultades de presencia precisamente por los recortes, imagino, presupuestarios a los que hacía referencia una pregunta anterior. En la cuestión cultural estamos, yo diría, en lista de espera para conseguir la presencia en Andorra del Instituto Cervantes, por ejemplo, y nosotros estamos claramente abiertos. Citaré que participamos en las cumbres iberoamericanas y tenemos una relación estrechísima con la cultura hispana. Otra pregunta hace referencia a las grandes banderas del turismo de nieve de Andorra, Gran Valira y Valnor. ¿Acabarán siendo una única marca y un único dominio esquiable? Mire, si la decisión dependiera del Gobierno, la respuesta es sí. Pero como estamos en una economía de mercado, hay tensiones, dificultades, también hay problemas de
de consolidación de la marca, y nosotros, no ahora, sino ya desde la oposición, habíamos recomendado firmemente a los gestores de los dos grandes bloques o valles de estaciones que se unifique la marca y que se unifique también el acceso, y en eso están trabajando, pero también la situación económica, paradójicamente, cuando hay mucha nieve o la temporada es muy buena a efectos de nieve, como ha sido esta última, Andorra se beneficia relativamente menos de la generosidad de la nieve, porque nuestros competidores del conjunto de los Pirineos también tienen mucha nieve, y entonces se reparte más la clientela, ¿no? Pero yo creo que tienen que superar estas estaciones, pues, reflejos un tanto, traducido al castellano diría provincianos, ¿no? De cada cual defiende un poco su parcela, y esto no es bueno para el producto en general. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Ramón Darío Molinari, corresponsal de Estados Unidos, le dice: ¿en qué medida la subida de impuestos en España y la paralela fuga de capitales beneficiará a Andorra? Mire, objetivamente podría beneficiar a Andorra si Andorra hubiera terminado ya lo que estamos trabajando a marchas forzadas, que es nuestro nuevo entorno fiscal y nuestra seguridad jurídica para los inversores. Si no es así, yo no creo que tenga una incidencia directa en nuestra actividad por el momento. Y Fernando García Casas dice: además de su acercamiento a la Unión Europea, ¿qué proyección extraeuropea concibe para Andorra? Mire, con el riesgo de disgustar, nosotros tenemos una visión muy realista de nuestras proporciones económicas, humanas y geográficas, y no tenemos vocación, como antes había tenido alguno de nuestros predecesores, de intentar resolver la política internacional. Con ello le estoy diciendo que estaba en el debate de investidura, cuando fui investido jefe de gobierno, una declaración en el sentido de que nuestra política internacional se circunscribe en un 90% a Europa. Somos miembros de las Naciones Unidas y lo reivindicamos, pero entendemos que nosotros debemos mantenernos en Europa, que es donde se nos conoce y donde podemos de alguna manera desarrollarnos sin buscar aventuras extraeuropeas que podrían ser interesantes, pero que yo creo que no estamos en condiciones de asumir. Muy bien, pues muchas gracias, señor Bertomeu. Voy a dar la palabra a don José Ignacio Fernández Somalo, responsable de la Delegación Centro de Red Eléctrica de España, para que clausure, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. Señor Bertomeu, muchas gracias en nombre de los patrocinadores y sobre todo por su detallada explicación de la actual realidad de Andorra. Muchas gracias.